Bueno, ahora vamos a ver este síndrome. Después vamos a escuchar las charlas del doctor Valenzuela, que va a hablar de gota y nos va a hablar de la artritis psoriásica. Y si tenemos tiempo, yo les voy a hablar un poquitito, chiquitito, de las otras que forman parte de este grupo de espondiloartritis. Si tenemos tiempo. Había otro tema que lo voy a dejar para la última charla, que es el riesgo cardiovascular en estas enfermedades reumáticas. Muchas veces los pacientes hoy en día, con las drogas que tenemos, logran sortear la enfermedad y se mueren por infarto agudo de miocardio o stroke, porque tienen alto riesgo de aterogénesis acelerada, todas las enfermedades autoinmunes. Bueno, vamos a ver el síndrome antifosfolipídico. Este es un estado de hipercoagulabilidad adquirida que se caracteriza por la presencia de estos anticuerpos que voy a nombrar a continuación y cuadros de trombosis vasculares, tanto en el sector arterial, el sector venoso o en pequeños vasos. Además de patología obstétrica con muertes fetales tempranas o tardías. 100 años de historia de estos anticuerpos, desde los que surgieron los primeros anticuerpos o las primeras evidencias con las que son la reargina en la sífilis y los falsos positivos de la VDRL, hasta el año 83 que Hughes denomina este síndrome. En el año 1998 en Sapporo, Japón, es cuando se establecen los primeros criterios de clasificación y fueron revalidados en el 2004-2006 en Sydney, que son los que vamos a nombrar y que por ahora están en vigencia. Sí hubo más cambios, se agregaron otros anticuerpos, a medida, cada día hay más anticuerpos, algunos van a formar parte de los criterios futuros, y en el año 2008, como todo esto se vio que uno tiene que estratificar el riesgo. No es lo mismo tener una cardiolipina positiva, tener un anticoagulante lúpico. No es lo mismo tener estos anticuerpos en un paciente con lupus a tenerlos en un paciente con una infección. Entonces, esto es importante y es lo que les quiero traer para algo que sabe ustedes lo ven en la práctica de todos los días. No es que lo ven, lo debo pensar. No se piden todos los días, pero lo debo pensar. ¿Cómo lo clasificamos al SAF? Tenemos una forma primaria, que es la que no encontramos una enfermedad de base, lo debo seguir 5 años para decir que es primario y que no le aparezca ninguna enfermedad. El asociado, lejos, la causa más frecuente son las enfermedades del colágeno, entre ellas, en primer lugar, el lupus eritematoso sistémico. De hecho, todo paciente que ustedes tengan con lupus, le debo pedir estos anticuerpos por más que no haya tenido una trombosis, porque voy a hacer profilaxis primaria. También puedo tenerlo en vasculitis, en la púrpura trombótica inmune, en neoplasias otra vez, en fármacos. Y por último, el SAF catastrófico, que este es una falla múltiple de órganos, que tengo que hacer el diagnóstico diferencial con el shock séptico, por ejemplo, o una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son los anticuerpos que conforman este síndrome? Son el anticoagulante lúpico, las cardiolipinas IgG y IgM. Estas tres que estoy nombrando son los que se piden en la práctica rutinaria. Y la beta-2 glicoproteína 1, IgG y IgM. Existen otros, sí, pero no son de rutina diaria, por ejemplo, las cardiolipinas o beta-2 glicoproteínas IgA, que ahora vamos a ver que como uno a veces no lo reconoce, no las pidió, y yo creo, como a otros autores, que son las que provocaron trombosis en los pacientes con COVID. Bueno, otros anticuerpos, por ejemplo, los anticuerpos contra la anexina 5, que esta es una proteína anticoagulante que tiene la placenta. Tenemos anticuerpos por fatidilcerina, inositol, y la protrombina, que sí prontamente se va a incluir dentro de los criterios para pedir en la práctica diaria, porque provoca trombosis hemorragia. ¿Qué importa de esto? Muchas veces uno dice, tengo estos anticuerpos positivos, se los pidieron, pero no hacen trombosis. Se los pedí porque pensé que iba a ser una trombosis o porque tenía una plaquetopenia no filiada y me parecieron estos anticuerpos, pero nunca hacen trombosis. Porque para que se haga una trombosis tengo que tener anticuerpos autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tomar uno de los anticuerpos. Esta es la beta-2 glicoproteína 1. El anticuerpo se tiene que unir al dominio 1. Si se une al dominio 3 o 4, no activa al endotelio, por lo tanto no va a generar trombo, y sin embargo está positivo en sangre. Una vez que se unió al dominio 1, sí se va a unir a los fosfolípidos de membrana y va a desencadenar los fenómenos trombóticos por activación endotelial. Hay otros anticuerpos que son aloinmunes, que solo se fijan o a la proteína
o se fijan a los fosfolípidos de membrana. No se unen todo un cofactor. Y estos nunca van a activar el endotelio, van a estar, quién sabe, a títulos altos, y es lo que se ve en las infecciones. Yo puedo tener títulos de estos anticuerpos altos, pero quién sabe, hay ciertas infecciones que no me provocan trombos. Otras que sí, como es el HIV, me puede dar trombosis por estos anticuerpos, o el virus de la hepatitis C, o el COVID. Fíjense todos los estudios que están saliendo o salieron publicados en los últimos años, pero ¿qué tienen de error? Que no todos pidieron, si nosotros sabemos que el virus hizo su impacto no solamente en las células del pulmón, sino también en las del tubo digestivo, nosotros sabemos que en las placas de Pey y el tubo digestivo la que está en juego es la inmunoglobulina A. Yo a estos pacientes le debería haber pedido, más aquellos que tenían trombosis, anticuerpos, cardiolipina y beta-2 glicoproteína, IgA y no IgM, IgG. En los que hicieron esto vieron una alta incidencia de estos anticuerpos como generadores de trombosis, que no fueron pocos trabajos que notaron esto. Sí es cierto que desaparecido el COVID, un mes después caían los títulos y desaparecían, por lo tanto los pacientes no quedan anticoagulados de por vida como sucede en los otros casos de síndrome antifosfolipídico, como vamos a nombrar a continuación. Entonces, la incidencia, 2 casos por 100.000 habitantes, 50 casos por 100.000 en la prevalencia, más frecuente en la mujer. El 30% de los lupus presentan este síndrome antifosfolipídico. El 50% de los pacientes con anticoagulante lúpico tienen un LES. Y recuerden que 1/3 de los eventos cardiovasculares, infarto o stroke en menores de 50 años puede estar producido por este síndrome. Varios estudios de casos y controles enfocados a factores de riesgo de stroke en mujeres de la población en general, menores de 50 años, nos dicen que un 17% de las pacientes con stroke fueron positivas para anticoagulante lúpico. Si los controlo con el 0,7 de los controles. El riesgo fue mayor si la paciente tomaba anticonceptivos orales, que ahí el otro radio se fue a 200, altísimo, y si era fumadora. La positividad para el anticoagulante lúpico es el pronosticador más fuerte de una trombosis ulterior a un SAF obstétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que, ojo, uno piensa que terminó el embarazo y ya sortió a su síndrome antifosfolipídico, y no, porque si tenía el anticoagulante lúpico es un factor de alto riesgo a que haga una segunda trombosis. ¿Cuál sería la patogenia? Bueno, acá vemos muy bien, se producen estos anticuerpos por todas las causas que nombramos. Normalmente la beta-2 glicoproteína 1 va circulando, cursa por la sangre en forma circular. Cuando se une al anticuerpo se abren sus ramas, se fija el dominio proteico del cofactor y el otro a los fosfolípidos de membrana, y ahí se activa el endotelio. Se va a producir inflamación y activación de células epiteliales, lo cual va a provocar aumento de las moléculas de adhesión, que todas van a ir a ese lugar, mayor actividad del sistema de complemento y netosis. Promoción de la coagulación, porque va a haber un aumento de la expresión de la glicoproteína 2B3A, disminución de la proteína S, proteína C y de la fibrinolisis. Y por último, la interferencia que va a haber en las células del sincicio trofoblasto. Dijimos que desplaza a la anexina, que es una proteína que es anticoagulante, y aumenta o provoca mayor apoptosis de la célula del trofoblasto. Eso hace que estos pacientes puedan tener patología obstétrica, de pérdidas fetales, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para esta entidad? Debemos tener un criterio clínico y uno de laboratorio. Dentro de los criterios clínicos, la trombosis vascular, ya sea venosa, arterial o del pequeño vaso, o la patología obstétrica, que van a ser una o más muertes fetales después de la semana 10 de gestación en un feto morfológicamente normal, o un parto prematuro por eclampsia, preeclampsia, ¿sí? O el retraso del crecimiento intrauterino después de la semana 34 de gestación, o 3 o más abortos consecutivos antes de la semana de 10 de gestación con un feto morfológicamente normal y sin alteración cromosómica. Y a eso le tengo que sumar por lo menos un anticuerpo positivo, que puede ser el anticoagulante lúpico, que debe ser medido por las guías de hemostasia y trombosis internacional, beta-2 glicoproteína 1, que se hace por ELISA, y los títulos altos son mayores al percentilo 99, y de las cardiolipinas mayor a 40 unidades GPL o LPM.
Recordar que los debo repetir a las 12 semanas. ¿Qué trombosis me puede dar? En el sector venoso lo más frecuente es la TBP y en consecuencia la enfermedad tromboembólica, el TEP. Recordar que otros lugares es el síndrome de Budd-Chiari, o sea, la trombosis de las suprahepáticas y la de los senos venosos cerebrales. Dentro de las arteriales, en primer lugar es el stroke, después las arterias de retina, las coronarias y las trombosis mesentéricas con el infarto mesentérico. Y obviamente la patología del embarazo con muertes fetales tempranas o tardías. Pero sepamos que existen manifestaciones clínicas de este síndrome no trombóticas. No hacen trombosis, pero son manifestaciones clínicas que cuando lo veo le tengo que pedir estos anticuerpos. Son las dermatológicas, que ahora las vamos a nombrar, manifestaciones cardíacas, la nefropatía asociada a estos anticuerpos, hematológicas y la disfunción cognitiva. Dentro de las cutáneas, el tener un livedo reticularis, cuando ustedes encuentren un livedo reticularis o úlceras en miembros inferiores de las manifestaciones de estas úlceras, que algunas parecen en saca bocado, pídanle estos anticuerpos porque es un criterio clínico para solicitarlo. Generalmente se asocian a trombosis arteriales y múltiples. El otro es la livedo racemosa. Esta forma retículos que se unen, la racemosa son retículos abiertos, no se unen, no forman círculos. Estos se ven más en jóvenes y están en relación con los complejos protrombina fosfatidilcerina. Y dan más frecuentemente necrosis digitales, ¿sí? Hemorragias en astilla, recordar hemorragias en astilla, tengo que hacer el diagnóstico diferencial de este síndrome, de lupus, de endocarditis, y obviamente antes de pedir todo esto, preguntarle qué actividad hace, porque también hemorragias en astilla puede ser por un microtraumatismo de la uña. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, le nombro la que tiene jerarquía. Ustedes recuerdan a la endocarditis de Lindman-Sachs, del lupus, esa endocarditis abacteriana, trombótica. Hoy se sabe que es producida por depósitos de cardiolipina IgG en el endocardio valvular, especialmente de la válvula mitral y de la aorta. Está asociado a las anticoagulantes, aparte de las cardiolipinas, en menor lugar al anticoagulante lúpico, pero lejos es la cardiolipina. La cardiopatía isquémica es controvertida su asociación, pero bueno, sí se ha visto con beta-2 glicoproteína 1 y cardiolipina. Otra cosa que se puede ver son trombos intracardíacos. Este es un pacientito que tuvimos la oportunidad de atender con mi hermana, ¿te acordás, Lucio? Portador de un lupus, un chico joven de 18 años y tenía este tremendo trombo porque tenía unos anticuerpos fosfolípidos altísimos. Otra cosa es la ateromatosis acelerada, que como dije antes, todas las enfermedades autoinmunes tienen aterogénesis acelerada y es lo que lo lleva a quien se va a la muerte, más precozmente aún, independientemente de la enfermedad, y la hipertensión pulmonar, que acá puede ser primaria, por anticuerpos dirigidos contra el endotelio, o puede ser secundaria a los cuadros de tromboembolismo pulmonar crónico. En las manifestaciones hematológicas, la plaquetopenia es importantísima. Todo paciente que le encuentre una plaquetopenia y ustedes no le encuentren la causa de la plaquetopenia, si es por un lupus, si es porque estuvo séptico, si es porque le están dando heparina, y no le encuentran todo eso negativo, piense si no puede estar en juego este síndrome. Generalmente las plaquetas están entre 50.000 a 140.000. Es raro que estén por debajo de 50.000 y tener una plaquetopenia no le invalida al paciente que tenga complicaciones trombóticas. Los valores, o sea, cuáles son los que están en juego, el anticoagulante lúpico y las cardiolipinas. La otra eventualidad es todo lo que tiene que ver con la microangiopatía trombótica. Y ahí recuerden, síndrome PTT-SIU, ¿sí? ¿Se acuerdan? Púrpura trombótica trombocitopénica con las manifestaciones neurológicas, etc. El síndrome catastrófico, la hipertensión maligna y el síndrome HELP. ¿Se acuerdan del síndrome HELP? H de hemólisis, elevación de las enzimas del hígado y low plaquet. Y las hemorragias que deben sospecharse siempre que exista hemorragia, que está en juego el anticuerpo antitrombina. El lugar donde se produce mayor hemorragia son las glándulas suprarrenales. Dentro de las manifestaciones neurológicas, además del stroke, tenemos la trombosis del seno venoso, la demencia multiinfarto, el déficit conectivo, la cefalea, las migrañas. Son cuadros inespecíficos. Yo porque tengo una migraña no me voy a pedir este anticuerpo, pero sepan que puede dar cuadros de cefalea y cefaleas migrañosas, mielitis transversa, sordera neurosensorial, que me indica la sordera
neurosensorial que puede estar en juego una enfermedad autoinmune, la epilepsia con convulsiones y puede darnos un cuadro tipo esclerosis múltiple. Acá veo una paciente con un síndrome SAF que tiene imágenes hiperintensas en el T2, que también puede tener una esclerosis múltiple y a veces el cuadro clínico es similar. Este va a tener los anticuerpos positivos y si fuera una esclerosis múltiple, ustedes le hacen las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Manifestaciones gastrointestinales, hipertensión portal, síndrome de Budd-Chiari, la hiperplasia nodular regenerativa. Recuerden que esto da un cuadro igual de hipertensión portal sinusoidal porque da un cuadro similar a la cirrosis. Pero si yo lo punzo, no hay fibrosis, solo nódulos de regeneración. Y esto lo vemos en enfermedades reumáticas, especialmente en esclerodermia. Lo podemos ver, no es que siempre se ve. Y también con ciertos quimioterápicos. Y la enfermedad venoclusiva hepática. La necrosis hepática, por compromiso, recuerden que a veces la necrosis hepática no es tan frecuente porque si recordamos el hígado tiene doble circulación, 70% por la porta, 30% por la arteria hepática, así que es raro ver una necrosis masiva hepática. El abdomen agudo isquémico intestinal, acá tenemos un caso de una pacientita que necrosó, hizo una necrosis de la mesentérica, hizo una hemorragia digestiva con dolor abdominal, el infarto esplénico y la pancreatitis. Entonces aquí le voy a pedir estos anticuerpos. Siempre que existan episodios repetidos de trombosis, en historia de tromboembolismo pulmonar, en el primer episodio una trombosis en territorio no habitual, como puede ser una subclavia, por ejemplo, sí, digo de la parte arterial, ojo, siempre y cuando no estuvieron poniendo una vía central, ¿no? Edad menor de 50 años y primer trombosis arterial, edad mayor de 50 años en ausencia de ateromatosis, siempre que tenga una plaquetopenia no filiada, en el lupus, en una BDRL falsamente positiva. La patología obstétrica que les mencioné y las manifestaciones clínicas no trombóticas. Fíjense que el anticoagulante lúpico solo lo veo en los pacientes con lupus o con enfermedades autoinmunes. No lo veo en la población sana ni en embarazos sanos. Sí lo puedo ver, no es que es patognomónico del lupus, pero lo veo cuando tengo una enfermedad. En cambio, las cardiolipinas puedo tener un porcentaje mínimo en individuos sanos o en embarazadas sanas. Entonces, las recomendaciones de las guías, ¿qué me dicen? Siempre tengo que pedir los 3. No es que pido uno porque el otro no, siempre tengo que pedir los 3. Los debo repetir a las 12 semanas. Ahora, yo sé que voy a seguir con una anticoagulación de por vida, quién sabe si tengo un SAF arterial o recurrente. Si yo quisiera repetirlos, sé que la cardiolipina y la beta-2 glicoproteína no hace interferencia con los antivitamina K, o sea, si el paciente está anticoagulado. Pero sí el anticoagulante lúpico, o sea que si ustedes quieren repetir el anticoagulante lúpico, 2 semanas antes de pedir el estudio, suspendan los antivitamina K, pásenlo a una heparina de bajo peso molecular o heparina sódica, y 12 horas antes, ahí suspenden todo, sacan la sangre para el anticoagulante lúpico y lo vuelven a anticoagular por vía oral. Debemos hoy en día, que es lo que nuevo de esto, estratificar el riesgo, porque si no hay un daño de peligro. ¿Y cuáles son los factores? Los divido en factores clínicos y factores serológicos. Los factores clínicos son los de riesgo cardiovascular, ser obeso, hipertenso, diabético, dislipémico, tener asociado un lupus, eso es un factor de riesgo alto si tengo estos anticuerpos, o una plaquetopenia. Y factor de riesgo serológico, esto es importante. Es importante, por ejemplo, le viene una embarazada y tiene el anticoagulante lúpico positivo, o quiere embarazarse y tiene anticoagulante lúpico positivo. Este es un anticuerpo de alta probabilidad de trombosis, por lo tanto es un factor de riesgo alto, o la doble positividad o la triple positividad. En cambio, los otros anticuerpos, quién sabe si son a títulos bajos o medios, son de bajo perfil de riesgo. Fíjense, tengo un anticoagulante lúpico. Mi riesgo relativo de hacer mi primer trombosis es 3.6. Si tengo una antitrombina, 1.4. Ahora, si sumo 3, esto se triplica el riesgo. Eso es lo que nos dicen todos los estudios. Entonces, la triple positividad, la doble positividad o el anticoagulante lúpico, aunque sea solo, son factores de riesgo alto de hacer trombosis. Entonces, si yo tengo un riesgo alto de hacer trombosis y todavía no la tuve y le descubrí esos anticuerpos, debo hacer tromboprofilaxis primaria. ¿Qué nos dicen las guías?
los diferentes estudios es que lo mejor es ponerle aspirina, 100 miligramos de aspirina, ¿sí? Con eso yo reduzco un 50% las probabilidades de un evento trombótico. Entonces, actúo sobre medidas generales, obviamente corrijo los factores de alto riesgo, los anticonceptivos orales estrogénicos están contraindicados, podría dar un tipo progestágeno, pero si lo puedo evitar y tiene otra forma de anticoncepción, indicaría otra forma de anticoncepción. Tratamiento farmacológico, si este paciente no tiene lupus y tiene una triple positividad o un anticoagulante lúpico, un anticoagulante lúpico, le voy a dar aspirina. Y si el paciente tiene estos anticuerpos y tiene un lupus, le voy a asociar hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina es una droga que ustedes van a ver en el transcurso de reumato, de todas las clases de reumato, especialmente en el tratamiento del lupus, porque es una droga noble y, como vamos a ver, tiene sus acciones antiinflamatorias, metabólicas, la única droga en reumatología que baja el colesterol, baja los triglicéridos, aumenta HDL y mejora el perfil glucémico. ¿Qué pasa al SAS primario y la tromboprofilaxis secundaria? Bueno, acá que nos dicen las medidas generales las mismas. Si tengo una primera trombosis venosa, le voy a hacer anticoagulantes orales, manteniendo un RIN 2,3. Los anteriores eran asintomáticos, no tenían trombosis. Hacía una tromboprofilaxis primaria. Acá ya secundaria porque ya hizo una trombosis. Si es venosa, bueno, hacen heparina y después lo pasan a acenocumarol o warfarina. RIN 2,3. Si es una trombosis arterial, lo mantengo en un RIN 2,3 más cerca del 3. Si hay recurrencia, lo subo a 3,4 o le asocio un RIN 2,3 aspirina, o si sigue con recurrencias, le tengo que asociar estatinas e hidroxicloroquina. ¿Qué pasa con los anticoagulantes directos? Todos conocemos las ventajas, no las voy a enumerar, las tienen ahí, pero todos las reconocen, pero acá en síndrome antifosfolipídico no son drogas de primera elección. ¿Por qué? Los estudios nos dicen, el primer estudio fue hecho con rivaroxaban, se los dividió en 2 ramas, estos pacientes tenían triple positividad o anticoagulante lúpico, o sea, todos factores de alto riesgo, y se vio que los que estaban en la rama de rivaroxaban tenían un porcentaje muy alto de eventos adversos. De hecho, tuvo que ser suspendido el estudio, contra un 19% contra un 3% de warfarina, especialmente todo lo que tiene que ver con trombosis arterial. Entonces, las guías que dicen tratar de no usarlo, salvo que fuera un evento venoso y con bajos títulos de cardiolipinas o beta-2 glicoproteínas, pero a bajos títulos y venoso. Y si no, de hecho, no usarlos. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Pacientes con anticuerpos positivos, actuamos sobre los factores de riesgo y miramos, ¿tiene trombosis previa? No, o sea, es asintomático, y lo que hago es darle aspirina. Y si fuera un lupus, aspirina e hidroxicloroquina. Si está embarazada, sigo el algoritmo obstétrico. Si hizo un episodio trombótico, ahí se le voy a hacer heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Después lo paso a antagonista de la vitamina K, mantengo un RIN 2,3. Duración indefinida. Si hay recurrencia, lo subo a 3,4 o le agrego una hidroxicloroquina, estatinas y aspirina. Esto lo paso rápido porque es un SAF obstétrico, que no todos van a manejar el SAF obstétrico, pero lo que le quiero decir es que nosotros disponemos, y esto es importante, acá yo les pongo que el paciente va a recibir hidroxicloroquina. Tan noble es la hidroxicloroquina que si uno tiene una paciente lúpica, no tiene que interrumpirle, se puede dar, es una droga que nosotros podemos dar en el embarazo. Y otra cosa que le quería mostrar, que en la preeclampsia ustedes saben que la dosis de aspirina se sube por protocolo no a 100, sino a 150 miligramos. Y uno dice, estatinas en una embarazada, en realidad es una droga X, no está aprobada, así que no la deberíamos dar. Pero en el caso de la pravastatina, es la única estatina que se demostró que actúa sobre el óxido nítrico de los vasos placentarios. Entonces aumenta el flujo placentario. O sea que sería la única estatina que se podría dar en el embarazo. Acá les nombro los beneficios de la hidroxicloroquina, que es antiinflamatoria, inmunomodulador y efectos metabólicos, y en cuanto a la trombosis, reduce el grado de extensión, el tiempo de los trombos preexistentes, revierte las propiedades trombogénicas de estos anticuerpos, de la actividad plaquetaria, mejora lo que es la restauración de la anexina 5 y tiene que ver con todos los inhibidores del Toll-like receptor,
que actúa inmunomodulando la placenta, o sea, beneficiosa. Esto de la estatina. SAF catastrófico, les enumero acá para decir que es un SAF catastrófico, tengo que tener 3 fallos de órgano simultáneos o que ocurran en la misma semana por lesión de microvasos y la presencia de estos anticuerpos. Y acá el tratamiento es mucho más enérgico, que es actuar con lo que ustedes saben, que como actuaría quien sabe en una glomerulonefritis lúpica, que es la triple terapia con anticoagulación, de preferente no fraccionada, pero le tengo que hacer pulsos de corticoide. ¿Sí? ¿Se acuerdan? 1 gramo de corticoide de la droga madre, prednisolona por 3 días, después pasarlo a corticoides biorales. Es igual que el tratamiento de la glomerulonefritis lúpica. Plasmaféresis, porque tengo que evacuar rápidamente estos anticuerpos, porque si no, el paciente fallece de múltiples órganos, fallo de multiórgano. Y le puedo usar también gamma globulinas endovenosas. Y esto es lo que quería marcarle, que si no, hoy en día disponemos de terapias biológicas. Una es el rituximab y el otro es el eculizumab. El eculizumab es un biológico que se usa en pediatría porque tiene mucho síndrome urémico hemolítico, es la droga de elección en el síndrome urémico hemolítico, que es un inhibidor del C5 del complemento. ¿Por cuánto tiempo tenemos que anticoagular a estos pacientes? De por vida, salvo que el paciente, como dije antes, tenga una trombosis en una vena porque estuvo mucho tiempo acostado y eso le favoreció y tiene los títulos de anticuerpos cardiolipina o beta-2 glicoproteína a título bajo, y en ese caso puedo rever a los 6 meses de retirar la anticoagulación. Bueno, las conclusiones las dejo porque las leí, las sabemos ya. No hablamos lentamente, quiero pasar a este caso clínico. Paciente femenina de 28 años que tiene artritis, nos consulta en 3 articulaciones con dolor abdominal de 10 días de evolución. Presenta palidez cutáneo mucosa, el abdomen está doloroso, tanto en el hipocondrio como en el flanco izquierdo, y se palpa el polo esplénico. Les leo resumido: el laboratorio tiene 3.800 blancos, linfocitos 700, tiene 9,7 de hemoglobina, es una anemia normo-normo, con plaquetas bajas, 86.000 plaquetas. El resto es normal y cuando se le hace la ecografía tiene una hepatoesplenomegalia con un trombo ubicado en el confluente espleno-mesentérico. Pensamos, esto es un caso clínico de hace un tiempito, pensamos que podía tener en juego un lupus. ¿Por qué? Porque tenía dolores articulares, porque tenía leucopenia y tenía linfopenia, que se acuerdan que son criterios hematológicos para pensar en un lupus. Y bueno, se le pidió el FAN, que me dio un título 1 en 640, patrón homogéneo, el DNA nativo negativo, las cardiolipinas, porque tenía un trombo. Le dieron a título muy alto como las cardiolipinas IgG y IgM, especialmente la IgM, las beta-2 glicoproteínas también a un título alto, el anticoagulante lúpico fue negativo. Y el complemento C3 discretamente disminuido. Por reunión de criterios, creo que si sumamos da como 14 puntos, clasifica para decir que estamos en presencia de un lupus. Entonces, en este paciente, ¿usted qué tratamiento indicaría? Heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, después seguida con un anticoagulante directo, una heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular con un anticoagulante oral, hidroxicloroquina, aspirina más hidroxicloroquina, y como tenía un trombo a nivel esplenoportal, una heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular en un RIN 3,4. Voten. Bueno, la mayoría contestó correctamente. Es una heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Lo debo pasar a anticoagulantes orales manteniendo un RIN de 2,3, pero como es un lupus le tengo que asociar sí o sí hidroxicloroquina. ¿Está bien? O sea que la mayoría lo contestó bien, muy bien, han aprendido.
Esa es la respuesta correcta. Bueno, Natalia, ahora vamos a